Un honor para mí saludar con cariño, con mucha admiración, con mucho respeto a Miguel Sabido. Cuando tú escuchas tu nombre, Miguel Sabido, ¿qué viene a tu mente? ¿A mí? Sí. Me preguntas a mí. Bueno, viene a mi mente una vida llena de obsesiones. La principal obsesión es México, sus tradiciones, su salud pública, su política, qué está sucediendo en ese tan enigmático país. Eh, Sabido es un hombre que ha dedicado su vida a tratar de entender a México, a tratar de salvar sus tradiciones y sobre todo a tratar de ayudar a los problemas que aquejan este país. ¿Lo has logrado? Sí, ¿En cuántos años? 65. Cumplió 80, Fernanda, cumplió 80 años. Pues si estuviste aquí, hombre, si estuvimos en el jolgorio, en el festejo. Cumplí 80 Es años un y de hombre muy ellos querido, muy respetado. 65 los he dedicado a tratar de servir a mi patria y desinteresadamente además. Además, eres un hombre muy querido y muy respetado. Y vuelvo a repetir eso porque eso no es sencillo. Ser querido y ser respetado durante tantos años, Miguel Sabido, es también un logro. ¿Cómo has logrado construir todo este entorno? ¿Cuáles son tus secretos? Mira, cuando entré al edificio vi un hermosísimo letrero que decía, somos libres para ser políticamente incorrectos. Me encantó. Felicitaciones a quien lo puso. Lo he logrado siendo políticamente incorrecto toda mi vida. Nunca he trabajado en el gobierno, así es que nunca he tenido que ser servil en el gobierno. Nunca he pertenecido a ningún partido político, así es que no he tenido que seguir a ningún caudillo. Siempre he tenido una opinión libre, crítica y muchas veces muy feroz realmente acerca de las cosas que pasan en este país, pero siempre con un profundo respeto a los mexicanos. Yo creo que es la respeta, amar a tu país, pero con respeto profundamente. Y eso de repente se fue extendiendo como en olas, y llegó al mundo. Y finalmente, en el mundo entero, esta posición de defender a la sociedad, pero de veras, no de aprovecharse de la sociedad, ha dado frutos como estos de Bali, donde me dieron esa cantidad de premios. Porque fue en México donde yo encontré esta famosa metodología de Entertainment Education ¿Qué es que eso? ¿Qué es Entertainment Education? a ver, Entertainment Education es la traducción de entretenimiento con un beneficio social. Cuando estaba yo en televisión, Ernesto Alonso me llamó a escribir las telenovelas históricas, La Tormenta, La Constitución, El Carruaje, Senda de Gloria, y entonces ahí descubrí el enorme poder masivo que podía tener la televisión para que aprendiera la sociedad conductas benéficas. Mira, nos dicen que la televisión es una fábrica de sueños. Mentira, mentira absolutamente. Si así fuera, no habría un solo comercial de televisión en ningún canal de televisión. ¿Por qué? Porque lo que el anunciante quiere es que aprendamos una conducta, comprar su producto. Nos ponen una preciosa muchacha bebiendo un refresco negro, y aprendemos a beber y a comprar ese refresco, o un detergente, o un coche. Esto es, los comerciales le enseñan conductas a la audiencia. Y resulta ridículo pensar que mientras están los comerciales al aire, la audiencia está aprendiendo conductas, y en el momento en el que empieza la telenovela o el comercial o el programa cómico, se convierte en una fábrica de sueños. No, sigue siendo una maestra y seguimos aprendiendo conductas y reforzando valores. Y entonces yo dije, bueno, si puede aprender a comprar, también puede aprender cosas buenas para la sociedad. Y le propuse
admirable Emilio Azcárraga Milmo que hiciéramos una telenovela para reforzar la educación de adultos. Hicimos la telenovela, tuvo 32 puntos de rating, se llamó Ven Conmigo, y llevó a más de 500,000 de personas a seguir estudiando en el Sistema Nacional de Educación de Adultos. Luego me autorizó a hacer 3 telenovelas dedicadas a la planificación familiar, y las Naciones Unidas certificaron que las novelas habían bajado la explosión demográfica en México del 3.7 al 2.4, si no seríamos 250 millones de habitantes en este momento. En ese momento nació el Entertainment Education, nació el entretenimiento con un beneficio social comprobado. La señora Indira Gandhi me llamó a la India para que fuera su asesor. Allá hicimos 2 telenovelas de planificación familiar. Y entonces se extendió por todas partes del mundo esta metodología que es conocida como Entertainment Education, pero que originalmente es el entretenimiento con un beneficio social, porque es urgente, pero urgente, que logremos que la sociedad aprenda conductas benéficas, que aprenda a generar riqueza, que aprenda a planificar su familia, que aprenda a evitar el embarazo adolescente, que aprenda a reforestar el país. Es decir, que todas las sociedades del mundo, y muy especialmente de México, aprendan conductas benéficas que les sean benéficas a México. Mira, estamos viviendo un aterrador proceso. Pues era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo están influyendo las telenovelas en las elecciones, en todo este proceso, Miguel Sabido? Olvídate de las telenovelas, las redes sociales, querida mía. Las redes sociales. El doctor Paul MacLean descubrió que el ser humano tiene 3 cerebros. El cerebro intelectual, que nos diferencia de los animales, que está en la parte izquierda y derecha de la cabeza, el cerebro emotivo, que está en el centro, que heredamos de los mamíferos, y el cerebro reptil. El cerebro reptil que está en la nuca y en toda la espina. Y en ese cerebro reptil aparecen 4 pulsiones, 4 movimientos ineluctables que no pueden detenerse ante nada, que son búsqueda de pareja, que son búsqueda de alimento, huida y agresión intraespecífica. La agresión intraespecífica es terrible, verdaderamente, Fernanda, terrible. Es la que provoca las guerras, los asesinatos pasionales, y de vez en cuando nos salen de la nuca y de la espina esas brutales agresiones. Ahora, lo monstruoso del siglo XX y del siglo XXI es que han habido gentes como el doctor Goebbels en Alemania, que acudieron a la comunicación de ese tercer cerebro reptil, de la comunicación intraespecífica. Ahí tienes el caso clarísimo de Trump. Trump ganó las elecciones a través de provocar el pánico de la territorialidad, que es una de las pulsiones fundamentales, hablando de su famoso muro. Siempre el demagogo, porque esa es la palabra, el demagogo que intenta ganarse la simpatía popular utilizando las pulsiones, tiene que encontrar un enemigo. Goebbels encontró su enemigo en los judíos. Trump encontró su enemigo en los mexicanos. Andrés Manuel en la mafia del poder. Bueno, eso es importantísimo. Y sobre eso trata el Entertainment Education. De lo que trata el Entertainment Education es que logremos dominar nuestras pasiones aterradoras de destrucción y que logremos que el público aprenda conductas benéficas. Imagínate tú qué conductas puede aprender el público ante un programa como el de Laura Bozzo, en el que de repente la señora grita que pase el desgraciado, entra un actor, porque ni siquiera son gentes reales, sino son actorzuchos contratados, y la mujer se le echa encima a cachetadas y lo abofetea. ¿Qué tipo de conducta de violencia intrafamiliar, intramarital están aprendiendo las parejas mexicanas ante eso? Fíjate, yo conduje algo parecido que era Hasta en las mejores familias, pero fíjate, Miguel Sabido, que Hasta en las mejores familias se burlaba a la vez de otros talk shows. Y lo que te sorprendes en ese sentido es que a la gente le encanta
le encanta ver la tragedia de la vida del otro para no ver la propia. No sé si estoy de acuerdo contigo, A ver, ¿qué pero opinas de esto? a todos tenemos una pulsión de agresión intraespecífica Ajá, y hay que todos tocar el podemos botón. despertarla. No es que nos encante ver la tragedia en otro, no, es que dentro de nosotros está la tragedia y dentro de nosotros está la agresión. Y precisamente la cultura lo que hace, el contrato social de Rousseau, lo que hace es enseñarnos a convivir los unos con los otros. Y estos programas de televisión lo que hacen es sacar lo peor que hay en cada uno de los espectadores. Lo mismo que las Cierto, telenovelas de esta cierto. naturaleza como El Señor de los Cielos. Y digo los nombres Sí, claramente, sí, yo también, no pues tengo si yo pelos en la conduje el lengua. programa. Y tienes toda la razón, saca ¿Qué lo peor de uno. aprende un adolescente de la desolada Chihuahua cuando ve esta apología de un señor Al muy crimen, apuesto, ¿no? como es este actor Amaya, que es el héroe de la telenovela y que cometiendo todo tipo de delitos, logra tener las mujeres más bellas, todo el dinero del mundo, su mamá lo perdona, etcétera, etcétera. Lo aprende, el adolescente lo aprende, y lo peor de todo es que nuestras autoridades lo permiten y lo solapan. Eso es lo gravísimo Pero verdaderamente, ahí te va, que la Secretaría de Gobernación, lo permite. en nombre de la libertad de prensa, una cosa es la libertad de prensa, perfectamente respetable, y que todos tenemos que respetar, y otra cosa es que se le esté enseñando a la audiencia conductas de violencia, conductas de falta. Mi vida, suspendimos el civismo hace 30 años. Hace 30 De años los que la libros. Secretaría de Educación Pública suspendió el civismo, y el civismo es obligatorio para poder vivir en civilización, ¿no? Estos son los problemas que yo toco, son los problemas que yo analizo, y esos problemas son los que me han dado pues esta cantidad de premios No, y de reconocimientos. El martes me voy a la Asamblea General de la UNESCO para proponer lo del Entertainment Education. En febrero me presento en las Naciones Unidas con una exposición de todo este trabajo, y me van a dar un premio que se llama Savior of the Earth también. Y es porque he dedicado mi vida, Fernanda, realmente a tratar de hacer el bien desde claro. la trinchera en Y la lo que has me ha logrado, tocado, ¿eh? en la que me ha tocado. Mira, yo estoy impresionada con esta cantidad y además me trajo físicamente Miguel Sabido todos estos reconocimientos. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y en relación a estos programas como los talk shows que mencionabas o la apología al crimen como todas estas series de narcotraficantes que han tenido tanto éxito, tengo varias preguntas que hacerte regresando a esta pausa. Mi querido Miguel Sabido, hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Sabido, eres un gurú. Mira, aquí entre los premios que me traes hay uno que dice eh, to Mr. Miguel Sabido, Father of the Enter Education Media Health de Netherlands, Martin Boeman. Eres el padre del entretenimiento a través de la educación, De la educación a través del entretenimiento. al revés, de la educación a través del entretenimiento. Y desde esa trinchera, Miguel Sabido, te pregunto, ¿por qué tú podrás quejarte igual que yo, que hice columnas enteras para tratar de explicar cómo funcionan los talk shows, así como hoy, cómo funcionan las apologías del crimen? Lo increíble de todo esto, Miguel, es el éxito que tienen. No hay, es, no fracasan. Los talk shows llegan a tener un nivel de rating brutal. Lo que más se consume dentro de plataformas como Netflix son las apologías del crimen. ¿Qué está pasando entonces en el público consumidor de esos productos? A ver, mira, cuando Colón descubrió las islas del Caribe, llevó ante Isabel la Católica a unos nativos taínos. Y entonces España se hizo la gran pregunta: ¿los originarios del continente americano son seres humanos o son animales? Y durante 70 años se discutió si éramos animales parlantes o éramos realmente seres humanos. Esto generó las leyes de Indias. Las leyes de Indias dividieron a todas las colonias en toda América Latina en dos:
los conquistadores y los conquistados. Y se hicieron leyes diferentes para los conquistadores y los conquistados. Los conquistados, los indígenas, no podían andar a caballo, no podían tener armas, no podían trasladarse de un pueblo a otro sin un problema. Y sobre todo, nadie les enseñaba nada, no les enseñaba nada. En tanto que a los españoles había colegios, había universidades, había colegios jesuitas, etcétera, etcétera. Infortunadamente así se fundó el país y la revolución nunca solucionó el problema. El problema gravísimo de México es la educación. La educación, el 70% de los mexicanos está educado en un sistema verdaderamente asqueroso, terrible. Los maestros con faltas de ortografía, Claro. los maestros sin una verdadera formación. El sistema educativo, no nos damos cuenta, pero el sistema educativo del interior de la República es tremendo. Cuando aquí tenemos universidades tales como la Anáhuac, como la Ibero, como las Cumbres, como el Simón Bolívar, con magníficos maestros, estupendos Sí, pero ¿cuánto maestros. cuesta estudiar ahí? Pues no Los se hijos puede de para nuestros todos. políticos se van a Harvard a estudiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la élite dominadora, la que domina el país, esa está perfectamente bien preparada, académicamente maravillosamente Porque tienen el preparada. dinero. Pero el resto está totalmente impreparado. Y así es como llegan esos programas a tener éxito. En esos grandes segmentos del país. De eso trata mi teoría del tono. Mi teoría del tono en la comunicación humana, intelectual, emotiva y pulsional, que realmente esa es la base de todo esto. Y cómo perdón, me exalto al hablar de esto. ¿Cómo es posible que la gente apele a las más bajas pasiones del ser humano, a las pasiones de agresión intraespecífica, a las pasiones de destrucción para poder tener éxito en la televisión? ¿Cómo es posible que haya productores que vendan su alma por medio punto de rating, su dignidad humana por medio punto de rating? Yo, mientras estuve en la televisión, bendito sea Dios, hice cosas maravillosas realmente, de educación de adultos, de planificación familiar, de cultura, hice el Canal 9, los encuentros mundiales de comunicación, la Barra de México en la cultura, y nunca perdí rating, siempre tuve rating. Esto es lo que hay que hacerles llegar a todos los concesionarios de aire, Fernanda. Los canales de televisión de aire no son de los concesionarios. Los concesionarios tienen estudios, enormes instalaciones, cámaras, pero los canales son de nosotros, del pueblo. Se los El contenido. concedimos, por eso se llaman concesionarios. Y al concedérselos tienen una obligación social, tienen una obligación con la sociedad de México. Y eso hay que marcarlo y remarcarlo todo el tiempo. ¿Qué significa, Miguel Sabido, tu teoría del tono? Me parece que es muy importante conocer qué es la teoría del tono, lo que tú has inventado como la teoría del tono. Pues yo no lo he inventado, lo que pasa es que así somos, la ciencia lo ha probado. Venimos, y lo dijo Darwin, venimos de los animales, y en los animales, en todos los seres vivos, se dan 4 impulsos irrefrenables que se llaman pulsiones. Las que mencionabas hace un momento. Y una de esas pulsiones es la agresión intraespecífica. El reptiliano. Punto. Acuérdate del señor aquel que se echó en reversa y que mató a 17 niños de un kindergarten ante la desesperación de que no lo dejaban pasar. ¿Cuántas veces has querido ahorcar a la señora que se te cierra en una avenida y luego dice que tú tuviste la culpa del choque, ¿no? Ah, en San Miguel de Allende, ahí en San Miguel de Allende salió la pulsión intraespecífica. Y ya sabes a qué me refiero, ¿no? Es que yo no golpeé a ningún policía. Ah, tú no golpeaste a ningún, pero No. el policía lo dijo. Y entonces ahí fue donde se empezó a generar toda una discusión y en la que ya no toma parte el cerebro. El señor policía ya se volvió loco totalmente cuando tú empezaste a No, tratar. manipularon la información diciendo que yo era la que había golpeado al policía. Exacto. Y no soy esa persona. Exacto. Tú intentaste convencer intelectualmente al policía
¿Qué hizo el policía? Respondió pulsionalmente. ¿Por qué? Porque tú eres una universitaria académica que tienes bien entrenada tu coco. El señor policía no lo tiene así y entonces le salió toda la brutal agresión intraespecífica. Ese es el tono intelectual, el emotivo y el pulsional. Entonces, ¿estamos viviendo una sociedad pulsional, Miguel Sabido? Claro. La estamos promoviendo. Lo que es monstruoso es que la estamos promoviendo. Estamos cada vez volviendo más animales a las gentes. La señora Bozo es responsable, y lo digo abiertamente, de incitar a la violencia, porque la gente aprende por experiencia vicaria. Está probado científicamente que aprenden por experiencia vicaria. Por eso, lo que yo probé con mis telenovelas es que el público aprende por experiencia vicaria lo que le pones en la pantalla. Perfecto, Sabido. ¿Qué responsabilidad tengo yo de prenderla o apagarla? La televisión. Es decir, entiendo todo lo que estás... Pues eres un gurú de esto, Miguel Sabido. Pero ¿dónde, así como hay responsabilidad en tu contenido, tiene que haber responsabilidad en quien prende o apaga, le cambia o no le cambia? Tú ¿O que no eres hay? un líder de opinión y un gran líder de opinión. Gracias, Miguel. Háblales a los 5 o 6 concesionarios de televisión de aire y diles, señores, con todo el respeto, Sabido hace 30 años probó que poner esta técnica del entretenimiento con un beneficio social no baja el rating, el share ni las ventas. Queda claro. Que es sumamente sencillo hacerlo. Por favor, acepten los proyectos, no míos, acepten los proyectos de las Naciones Unidas, de UNICEF, del Banco Mundial, de estas cumbres mundiales que les están rogando. Los que tienen el futuro del país en la mano son, por un lado, los concesionarios de aire y por otro lado, los que han organizado las famosas granjas de bots. Tú sabes lo que Sí, son queda claro. las Lo granjas de sabemos bots. en las redes, por Entonces, supuesto. es aterrador lo que tú puedes hacer con las granjas de bots en las redes sociales. Terrible. Que tengan un poco de responsabilidad, decir, señores, están incitando a la violencia. Claro. Ya no hay discusión No hay intelectual, discusión, no hay nada. ya no hay proyecto electoral. ¿Dónde está la responsabilidad de uno? ¿Dónde está la responsabilidad de uno frente a ver un canal de televisión, frente a bajar una serie que tiene que ver con narcos, frente a formar parte de la apología del delito? Porque no podemos no ser responsables, pues si no somos borregos, ¿no? Pero tú tienes un micrófono enfrente. No, pero me refiero, o sea, cuando te hablo de mí es como si fuéramos público. Tú dices, tenemos que ocuparnos del contenido, de Pues acuerdo. lo que puedes hacer Pero es no ver el programa. Es lo único que puedes hacer. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Tú, Pues sí. solita, digo, tu pero me vecina de refiero, junto. sí, claro. O sea, Lo único quien que ve puede la hacer es apología decir, yo del... no veo programas de narcos, yo no veo programas de O chismes. sea, también en donde... hay una responsabilidad en ese sentido de quien lo ve. Sí, por supuesto que hay una gran responsabilidad, pero la grandísima responsabilidad está en manos de un gobierno que se ha aliado con los medios de comunicación, que no los vigila, que no habla con ellos diciendo, oigan, señores, mira, hemos escuchado en los últimos días cosas inenarrables. Yo, cuando sea presidente, voy a darle pensión a todos los mexicanos. Ay, caray, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para darle pensión a todos los mexicanos? Y eso lo ha hecho mucho López Obrador y también. Pero el peor ha sido Mid. Fíjate tú qué cosa. Porque Mid dice, en mi sexenio ningún bebé nacerá en la pobreza. ¿Cómo puedes prometer eso? Primero tendrías que acabar con la pobreza. ¿Y cómo vas a acabar con la pobreza? No puedes acabar con la pobreza si no tienes el concurso de toda la sociedad. Tú no puedes bajar el índice de explosión demográfica si no tienes el concurso de toda la sociedad que individualmente va a la clínica del Seguro Social y pide un método para no tener más niños, ¿verdad? Entonces se necesita involucrar a toda la sociedad. Lo que nos tendrían que haber dicho estos candidatos serían, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, voy a tratar de resolver el problema
del embarazo adolescente, de la educación de adultos, de la creación, pero con el concurso de todos ustedes. Y lo que están haciendo es decirnos, yo, que soy el Mesías esperado, con un decreto voy a acabar con la pobreza, voy a acabar con la mala educación, la deficiente educación. Eso es lo aterrador de lo que estamos viviendo. Esas falsas promesas que todo el mundo sabemos que no pueden cumplir sin el concurso de la sociedad. ¿Por qué me premian en todo el mundo? Porque yo descubrí una técnica para convencer a través de los medios masivos de comunicación a la sociedad a que colabore en la solución de esos problemas. Entonces, de ahí que, pues me han pedido en Bali, me han pedido mi firma. Me da pena decirlo, pero bueno, ¿Por firmé, así es que qué? lo voy a decir. ¿Por qué Mi pena? firma, porque ellos quieren lanzarme como candidato para Premio Nobel de la Paz. Hasta ese lado, hasta eso, hasta allí estamos llegando. Porque en todas partes del mundo es obligatorio que se utilicen los medios de comunicación en beneficio de la sociedad, no que por un punto de rating, iba a decir una mala palabra, perdón, un punto de rating, degrades a la sociedad y hagas degradación tonal como lo estamos haciendo. Que Pero, creas que vas a gobernar con falsas promesas que sabes que no vas a cumplir sin el concurso de la sociedad. fuera del contenido que tú le has aportado a México, has estado en televisoras que no han aportado eso mismo. Es decir, lo que tú has aportado como Miguel Sabido en los encuentros mundiales de comunicación, en México en la cultura, el Canal 9 Cultural, las telenovelas de educación de adultos, las de planificación familiar, las famosas mundialmente metodologías del Entertainment Education, los más de 300 programas de Juan José Arreola, los programas de Octavio Paz, el Encuentro Vuelta, bla, 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 bla. Eso es un porcentaje de toda una cloaca. ¿Qué le dirías a la cloaca? Bueno, yo en principio le daría gracias a Emilio Azcárraga Milmo, que gracias a él pude hacer todo eso. Yo no lo hubiera podido hacer solo, imagínate cómo. Si yo le llevaba un proyecto, lo discutíamos, me insultaban, me decía, yo no sé por qué Dios me castigó el día que te conocí, y luego me autorizaba a hacer una telenovela de planificación familiar. Así es que Dios lo tenga en la gloria de los buenos concesionarios de televisión, que es muy chiquita, es muy pequeñita esa Pero gloria. también aportó su televisión para jodidos. Mira, Emilio era un titán, tenía cualidades gigantescas y defectos enormes. Entre sus enormes defectos estaba que no sabía verbalizar bien y que él creía que sabía verbalizar maravillosamente. Cuando en una entrevista banquetera, No, no, pero no es que lo haya declarado, me refiero, hay contenido dentro de Televisa como dentro de todas las televisoras que es una mugre. Hay contenido muy cuestionable, si lo ah, podemos poner en palabras sencillas. ah, A eso me refiero, no es que si banquetero o no banquetero él comentó la televisión para jodido. Todos hemos aportado a la televisión jodida, eso es lo que quise decir. Todos hemos formado parte de la televisión para jodidos. No, 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 no me detengo en que si dijo la frase se entendió o no, sino que hay contenidos que no tienen por qué estar en televisión y todos hemos formado parte de eso. ¿No crees? sí. ¿Cómo trabajamos en no? Ay, mi vida, hablando, dialogando. Hay un ejemplo clarísimo. Cuando llegó Federico Wilkins huyendo de Cuba, de la Cuba castrista, hizo en el Canal 13 un noticiero aterrador que se llamaba Ciudad Desnuda. Bueno, él es el que hizo hasta en las mejores familias. ¿El quiso qué? Hasta en las mejores familias, donde nos convocó a 4 personas a conducir el programa. O sea, yo sé de lo que me estás hablando, sé perfectamente de la cloaca que me estás hablando. Ah, qué bueno que usaste esa palabra. Entonces se fue a Televisa, le pagaban más, y entonces hizo otra cosa de ese tipo. Y Cedillo hizo una cosa muy sensata. Cedillo les habló a Emilio Azcárraga por teléfono y al señor Salinas Pliego por teléfono también,
y les dijo, señores, esos noticieros realmente están muy mal. ¿Por qué los dos, y estoy hablando al mismo tiempo con los dos, ¿por qué no suprimen esos noticieros? Y los dos los suprimieron. De acuerdo. Lo que yo quiero poner en la mesa para irnos a pausa y volver contigo, mi querido Miguel Sabido, es, yo trabajé con él, no me cuentan, trabajé con él. Los ratings que él generaba son una cosa muy impresionante. Entiendo que tú dices, por un pinchurriento punto de rating, no lo dijiste tú, lo dije yo, por un pinchurriento punto de rating, lo que son capaces de hacer, sí, pero hay alguien del otro lado que prende y se queda. Y ese que prende y se queda tiene una responsabilidad también en la comunicación. ¡Enorme! Entonces, yo me acuerdo la conducción de uno de esos programas que tuvo el segundo lugar de rating en Televisa después de la boda de Lucero y Mijares. Yo conduje uno de esos programas, trabajé con Federico Wilkins, entiendo lo que me estás diciendo, acabé renunciando, pero también comprendí en el camino que la gente lo ve y que la gente se embrutece con esas cosas y que, como dice una obra de teatro que se llama Popcorn, la mitad de un país se entretiene en la tragedia de la otra mitad para no ver la propia. Y eso me parece que es parte de la realidad que vivimos hoy, más potenciado más con redes. Puede ser que tengas toda la razón. Sería largo discutir todo el asunto. Mi punto es lo bueno que puede hacer la televisión. Claro. Para mí, lo importante de mi trabajo en televisión es que yo descubrí qué es lo que se puede hacer de bien, de bueno con la televisión. Ahora, por ende, también probé qué es lo que se hace de malo con la televisión. A ver, vamos a una pausa, Miguel Sabido. Vamos. Perdóname que te interrumpa y regresamos para el final el día de hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, de esta extraordinaria plática contigo. ¿Cómo te aprendemos, Miguel? Y tienes toda la razón de que se puede, se puede. Bueno, pues si estás con firma para un premio Nobel, si lo has mostrado que se puede hacer calidad, cantidad, con buen contenido y que eso tiene éxito. Pues claro. Volvemos. Mi querido Miguel Sabido, si algo te debemos de agradecer los mexicanos, es recordarte, Miguel, y darte las gracias por el contenido, el entertainment education que le has dado a la televisión mexicana. Todos estos reconocimientos que me traes, que son una pizquita de lo reciente, porque estás hablando del año 2018, reconocimientos de todo esto hermoso que te pasó en Indonesia, donde fuiste galardonado en el Congreso Mundial 2018 International Summit Featuring Entertainment Education. Esto nada más es de una probadita. Le has dado a México cosas grandiosas y creo que el primero que empezó a construir una televisión de contenido con calidad para México fuiste tú, Miguel. Y eso no lo vas a dejar para siempre. Hoy, ¿qué te ocupa? Hoy, ¿qué quieres? Hoy, ¿qué le quieres recordar a México? Hoy, ¿qué le quieres decir qué nos quieres decir a todos los mexicanos en función del contenido de lo que decidimos ver o no ver? Pues mira, les quiero decir a 3 mexicanos. A uno de los 3 que va a ganar la presidencia de la República. Es un asunto de nivel presidencial el que realmente se ocupen seriamente del efecto que causa la televisión en la audiencia y que sin lastimar la libertad de prensa, la libertad de opinión, logren que realmente se involucre la sociedad en la solución de todos los problemas para que las múltiples promesas que los 3 han hecho durante su campaña no resulten nueces vanas, no resulten vanas ilusiones. Es obligatorio que ustedes 3, señores,
cobren conciencia que sin el concurso de toda la sociedad mexicana no van a poder cumplir sus promesas y que le tienen que enseñar a esas enormes multitudes, muchas de ellas semianalfabetas, cuál es la conducta adecuada para planificar la familia, para evitar el embarazo adolescente, para fomentar la educación de adultos, para fomentar la creación de pequeñas industrias familiares que creen riqueza, para volver a reforestar el país que fue salvajemente desforestado durante los regímenes priistas. A ustedes tres me dirijo. Ustedes, yo tengo 80 años, así es que el sexenio de ustedes será el último que yo viva. Ustedes tres son, uno de ustedes tres, el que sea, son los que tienen la verdadera solución del problema. La solución ya está aquí. Ya está dada cómo se le puede enseñar a la sociedad las conductas benéficas. Ejérzanlas. Esa es la manera de que ustedes, alguno de los tres, pasará a la historia realmente como una gente honesta que no dijo mentiras. Miguel Sabido, podríamos decir que hasta Ernesto Zedillo hubo censura en la televisión, en los medios de comunicación, de esto sí está bien, esto no está bien. No me refiero a que si se pueden hablar de las noticias o no, o de la información o no, de lo que sucedía en Los Pinos. Esa censura se ha vivido mucho tiempo. Estoy hablando de contenido, de las buenas formas, de los valores, de las maneras correctas, de los principios, de la educación. Yo recuerdo haber sido censurada en el año sexenio de Zedillo por decir la palabra orgasmo al aire. Lo recuerdo perfecto, censurada y además con una pena convencional que pagar al respecto. Yo no entendía qué sinónimo de orgasmo podía yo decir al aire, que no fuera orgasmo. Siento que de Fox para acá ha habido un deschongue. En medio de la búsqueda de la libertad de expresión hemos caído en un libertinaje. ¿Esto es correcto? ¿Tú qué piensas en ese sentido? Yo, la verdad el que Estado es que... debe de decirle a los concesionarios qué contenido debe de haber para poder sacar a esos que tú nombraste analfabeta adelante. Mira, el tercer domingo de junio de 1972 me tocó argumentar frente al presidente Echeverría todo este tipo de problemas. Hablé 3 horas en Los Pinos y no es tiempo de resumirlo ahora, no. Pero hablé de que tendría que haber una estrecha y leal colaboración entre las autoridades y los concesionarios para lograr el beneficio de la sociedad. Infortunadamente, pues de Zedillo para acá, lo que se ha dado ha sido una complicidad, no una colaboración. Y ojalá alguno de ustedes tres, que va a ser el presidente de la República, logre con suavidad y con gentileza y con buena educación llevarla a un punto intermedio. Es necesario, por supuesto, es necesario que haya una supervisión, una visión general Sí, no, de lo que está yo, pasando. Estado, no quiero apología del crimen, punto. Entonces, si va a haber, va a tener que ser por pago, como la pornografía. Bueno, entonces, ¿Estoy en lo correcto? la única manera sería que el secretario de Gobernación fuera una persona realmente consciente y conciliadora y que recibiera instrucciones de quien vaya a ser el presidente de la República para que realmente haya un acuerdo con los concesionarios de los medios masivos de comunicación y sobre todo con las granjas de bots. Las granjas de bots son el peligro inminente ¿Por de qué? México. ¿Por qué? Mi vida, porque las granjas de bots hicieron triunfar a un candidato que no iba a triunfar, Trump. Punto. ¿Tú crees que las granjas van a hacer triunfar a un candidato en México? Lo que sí sé es que ya están localizadas 3
granjas de bots. Bueno, Cambridge Analytica ya cerró, Miguel Sabido. Ajá, Sí, ajá. pero ya se llama de otra manera. Sí, O ahora sea, se ya es llaman una de otra empresa, manera, una de ellas eso, está en una el estado de empresa, Zacatecas. exacto. Y obviamente, pues las están utilizando. Y de ahí que nuestros debates hayan tenido un nivel tan ínfimo, verdaderamente. No Patético. hubo un intercambio de ideas ni de propuestas. Hubo un intercambio de elementos De lo que platicábamos pulsionales hace un momento. entre los propios candidatos. Ahora, Miguel Sabido, es muy importante lo que estás diciendo. De verdad, me parece que tenemos que escucharte. Miguel Sabido, si los bots tienen el 66%, están adueñados del 66% de las redes en México, ¿cómo podemos hacerle para que nuestro voto, por quien sea, sea informado y un voto inteligente y no nos dejemos llevar por falsas expectativas o falsos mesías? Querida O Fernanda, generadores de violencia, pues. el uso de los bots se está dando en México desde hace 4 años. Las autoridades cerraron los ojos ante esto. Ahora ya no los pueden cerrar porque es una noticia mundial. Las primeras granjas estuvieron en Ucrania y hay denuncias por todos lados. Como tú dices, ya hubieron empresas que cerraron. Sí, pero abrieron ya otra con otro nombre. Lo que estoy diciendo es muy No, y importante. además en México están abiertas por lo menos 3. Una en el estado de Zacatecas, segurísimo, ¿no? Es muy fácil abrirlas. Digo, cualquiera la puede abrir. Lo único que necesita son realmente los passwords o los datos de los usuarios de Facebook, de Twitter, de Instagram, realmente, ¿no? Entonces, es largo de explicar. Ojalá llames a algún especialista en esto para que tengan un programa para explicarle al público qué es esto de las granjas de bots, que es importantísimo que todo el mundo se dé cuenta de cómo están funcionando, sobre todo en Facebook. En Facebook, para decirlo en una palabra, son mensajes de odio colocados por una computadora. Es decir, mensajes de agresión intraespecífica que van creando un clima social de brutal agresión peligrosísimo, No, es un porque lo que linchamiento hace horrible. es despertar Horrible. los instintos más bajos del ser humano y nos puede llevar a la violencia. No es broma. Goebbels llevó a la violencia más grande que ha visto a la sociedad, la cultura humana, a través del uso de los desfiles estridentes, los estridentísimos discursos de Hitler, los insultos, el odio feroz a los judíos, la música de Wagner. Así es que no es broma de lo que estamos hablando del futuro de México y lo digo muy, muy, muy en serio. Gracias, mi querido Miguel Sabido. Enhorabuena, campeón. Eres un referente en México. Gracias por tu llamado Entertainment Education. Qué bien le haces a México, Miguel Sabido. Sigue así. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Me voy el martes a la Asamblea General de la UNESCO con un proyecto para que haya una red de entretenimiento con un beneficio social en todos los países del tercer mundo, ¿no? Que tanto lo necesitamos. Me voy con la esperanza de que realmente el ejemplo de México de hace 30 años de utilizar bien la televisión, pues cunda por todo el mundo, que haya realmente estudios serios acerca de cómo combatir el aterrador sistema de los bots. Me voy con una gran esperanza de que los seres humanos podamos sobrevivir. Gracias, mi querido Miguel Sabido, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?